SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Bienvenidas a la hora extra de este 10 de diciembre en el que se cumplen 100 años del nacimiento de Jorge Semprún. Es el último aniversario que nos queda por celebrar este 2023. Año Picasso, año Sorolla, año Calas y año Semprún. Nos recordaba el ministro de Cultura, Miquel Iceta, hace un año en la hora extra. Vamos a recordarle también en España, no nos vaya a pasar que resulte que en Francia le den más importancia que nosotros. Seguro. Pues no. Tenemos que decir, moi je dis non. Y por lo tanto tenemos que celebrar a Jorge Semprún en España y a todos aquellos y aquellas que a lo largo de muchísimo tiempo han hecho aportaciones a la cultura muy relevantes, las hayan hecho aquí o las hayan hecho desde el exilio, como fue el caso de Jorge Semprún. Semprún fue ministro de Cultura y el departamento que lidera hoy Ernest Urtasun ha programado varias actividades, como un ciclo en la Filmoteca Española, una lectura dramatizada de una de sus obras a cargo del Centro Dramático Nacional o una exposición en el Archivo Histórico Nacional. Escritor, ensayista, guionista cinematográfico, superviviente del campo de Buchenwald, Semprún es un intelectual comprometido que necesitaba recurrir a la ficción para dar cuenta de los ámbitos más crudos de la realidad y proyectar también una esperanza más allá de ellos. Pepa Blanes nos acerca a esta figura que atraviesa la segunda mitad del siglo XX, español y europeo, con una obra que sigue siendo muy necesaria 100 años después de su nacimiento y 12 de su muerte en París. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Jorge Semprún fue testigo de lo peor. La guerra, el franquismo, el nazismo, sobrevivió a todo y se convirtió en escritor de su tiempo y de su dolor. Una primera juventud y una adolescencia en España, luego he vivido en Francia, luego he estado deportado en Alemania, luego he vivido un poco en todas partes y he vivido mucho con nombres falsos, en la clandestinidad. Y que si no tienes una memoria personal muy firme y si no recuerdas quién eres, terminas por no saber quién eres. Nació hace 100 años en una familia acomodada e intelectual, descendientes del político Antonio Maura, pero ni eso les libró de huir de Franco y su dictadura. Acabó encerrado en el campo de concentración nazi de Buchenwald, un hecho que marcó toda su producción literaria, ensayística y cinematográfica, aunque después de la tragedia costó mucho, como decía Adorno, que hubiera poesía. A Semprún le costó escribir, pero finalmente publicó El largo viaje, La escritura o la vida, Aquel domingo, Viviré con su nombre o morirá con el mío. Para mí, cuando yo intenté escribir al volver del campo de Buchenwald a los 22 años, permanecía en la memoria de la muerte. Porque claro, para recordar todo aquello tenía que revivir todo aquello. Comprometido con el Partido Comunista, al salir del campo comenzó una intensa actividad clandestina en la España franquista bajo el seudónimo de Federico Sánchez, algo que plasmó en uno de sus mejores guiones, La guerra ha terminado, donde su amigo, el cantante y actor de origen italiano y comunista como él, Yves Montand, le interpretaba. Lo que digo es que en España hay una situación revolucionaria, objetivamente, pero falta una política revolucionaria, un frente revolucionario. Su espíritu crítico y la tensión con el estalinismo y las pugnas por el poder hicieron que fuese expulsado del PC en el 64. Desde entonces se dedicó de lleno a la actividad literaria y cinematográfica. En París fue amigo y colaborador de otro emigrado de la violencia de la dictadura, en este caso de la griega, Konstantin Costa-Gavras. Con él dirigió y escribió guiones como Z, un impresionante thriller con el que logró la nominación al Oscar. ¿Qué demonios tendrán que ver los americanos con esto? Siempre hay que tomarla con los americanos, incluso cuando uno piensa que está equivocado. Ellos saben que tenemos razón. Entra. Stravinsky, de nuevo con Resnais, La confesión, con Gavras, Las rutas del sur, con Lucy, o la serie de Mario Camus, Los desastres de la guerra. También su única incursión como director, un documental sobre la guerra civil española, Las dos memorias. El que es capaz de sobreponerse a eso, también es capaz de entregarse a una causa universal, ¿no? Es la libertad del hombre, también es capaz de eso. Miembro de la Academia Goncourt, ganó el Formentor, El planeta con autobiografía de Federico Sánchez y muchos más premios literarios, también la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Fue en el 88 cuando Felipe González le nombra ministro de Cultura. Prometo por mi conciencia y honor del Consejo de Ministros. Vas a ser ministro, vas a tener problemas, vas a tener amigos. Irás a un viaje por provincias, cualquier sitio de España,
y eres ministro, y te recibirá el comandante local de la Guardia Civil, se pondrá firme y te llamará Excelencia. Entonces sabrás por qué he pedido a Federico Sánchez que sea ministro conmigo en España. Está todo dicho. Su estancia en el cargo estuvo marcada por el enfrentamiento con Guerra, vicepresidente del gobierno. Lo más positivo fue el regreso a España de mano de ese trabajo conjunto con un equipo de gentes formidable. Incluido en ello, en esta experiencia positiva, el enfrentamiento con Alfonso Guerra, que también forma parte de los recuerdos y de lo positivo de la experiencia. Tal y como recoge en Federico Sánchez se despide de ustedes. Utilizar sus propias experiencias como materia de creación es lo que ha hecho en toda su obra. No es un novelista que inventa tramas ajenas, sino que usa su propia vida hasta el punto de que vuelve sobre los mismos acontecimientos. A la conciencia, a la seguridad, a la certidumbre de que seguir escribiendo era mantenerme en la memoria del pasado, de la muerte, y terminé ya suicidándome. No era tan absurda esa... Semprún dijo una vez aquello de que antes que español o francés, 2 lenguas en las que escribió, era un deportado, y como tal se comportó en la literatura, en el cine y en el ensayo. Madrid, couleur d'été, aujourd'hui par milliers. 400 años después de ser escrita, la francesa Laura de Lope de Vega se representa por primera vez en un escenario en los teatros del Canal estos días. Marta Poveda, bienvenida a La Hora Extra. Un placer estar aquí contigo, Dani, gracias. Igualmente, Marta es actriz especializada en el Siglo de Oro y ahora debutas en la dirección de este montaje, La francesa Laura. Se lo contamos en su día, una obra descubierta en los fondos de la Biblioteca Nacional, un texto anónimo, hasta que la inteligencia artificial identificó o ayudó a identificar su autoría. ¿Cómo llegó a ti este proyecto, Marta? Pues llegó a través de Fundación Siglo de Oro, que, bueno, evidentemente enseguida se responsabilizaron del texto y pensaron que había que ponerlo en pie lo antes posible, ¿no? Creo que estuvieron tanteando, buscando algún ente oficial, no hubo suerte o no hubo interés, yo diría más bien que no hubo interés, y entonces decidieron producirlo ellos con alguna ayuda y coproduciendo con Teatros del Canal, y me llamaron y yo fui tan inconsciente de decir que sí. Tampoco puedes decir que no a una propuesta así, ¿no? Claro, tú tienes una relación especial con todos los clásicos, claro, pero no sé si una en particular con Lope, que tiene Lope de Vega. Bueno, Lope y Calderón me flipan los dos, pero es verdad que Lope tiene una cosa fascinante con los personajes, y para mí particularmente con los personajes femeninos, y es que hace como un constante autochequeo y consigue que los personajes femeninos se analicen a sí mismos, descubran cuál es como el vértice que les flojea y vayan hacia allá y a resolver y a intentar solucionar todo lo que les cojea en su vida, ¿no? Y Lope es especialista en eso, entonces quizá mi relación con Lope tenga que ver con esa posibilidad de autochequeo y de tránsito emocional, ¿no? Ya que con su verde oliva corona la paz sagrada a este reino, que afligieron tantos años, guerras tantas, y aquel riguroso Marte dobló las banderas blancas, cuyas flordelices de oro volvieron rojas las armas. Voy a leer de qué va. La trama se desarrolla en Francia, donde Laura, la hija del duque de Bretaña, está casada con el conde Arnaldo. El delfín, heredero del trono de Francia, se encapricha con ella y la corteja. Laura se resiste, pero un ataque de celos y temor a la pública deshonra hacen que su marido intente acabar con la vida de su mujer. Y no sé si es un spoiler, pero finalmente, leo, queda aprobada la integridad de Laura y se restituye la felicidad en pareja. Esto es un poco la sinopsis de la trama. En tus palabras, ¿de qué va La francesa Laura? Vamos a ver, es que lo que menos me interesa es el argumento en sí, lo que menos me interesa, entre comillas, lo que más me interesa es cómo Lope habla de las debilidades humanas y cómo en lugar de afrontarlas se pueden convertir en algo destructivo. Perdón por utilizar esta expresión ya tan manida, pero habla del amor tóxico. Habla de cómo en lugar de afrontar con honestidad las fragilidades y con el diálogo, uno acaba intoxicándose, creando una gran bola de nieve venenosa
y tomando la justicia por su mano, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando vivimos estos tremendos episodios y noticias casi diarias de violencia de género, ¿no? Habla de la maté porque era mía, habla de la autosugestión en el peor de los sentidos y habla de una mujer que se ve sometida e inconscientemente se da cuenta de que ella no quiere vivir así y quiere romper con eso. Tú has hecho un spoiler que podríamos decir que acaba en un fueron felices y comieron perdices. Aparentemente el texto acaba así, pero creo que es imposible afrontar este texto y cerrarlo con alegría. Y no tiene un final feliz, ya te lo digo yo. Sigue la gira de La discreta enamorada de Lope con la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, y cuando la presentaban nos decían que Lope siempre ha defendido a la mujer como un sujeto inteligente, independiente, que intenta romper con las tradiciones y con el sistema heredado, que Lope empodera a las mujeres independientemente de la edad que tengan y que eso sigue haciendo a Lope muy actual, muy vigente. Lo es también Laura la Francesa. ¿Cómo es esta protagonista? Una también discreta y honesta. Yo es que no creo que Lope defienda a las mujeres o las empodere. Yo creo que Lope las escribe. Y las mujeres, antes de que Lope las escriba, ya son mujeres que se defienden y que tienen su poder y su inteligencia y lo utilizan. A mí me estalló la cabeza cuando por primera vez hice a Rosaura de Calderón. Y entendí, para mí, esta es mi humilde opinión, para mí no son protofeministas, para mí son autores que les interesa el alma humana, tanto la masculina como la femenina. Y si recoges el alma femenina en el siglo XVII, evidentemente estamos hablando en un momento en el que la mujer está oprimida, y Lope está recogiendo a mujeres que están oprimidas, y eso ya de por sí es un conflicto teatral maravilloso. Entonces, como dramaturgo inteligente, utiliza personajes que están conflictuados. En el caso de la mujer, básicamente por el hecho de nacer con un aparato reproductor femenino, ¿no? Es consciente de que las mujeres son interesantes y entonces las escribe. Es tan fácil como eso, ¿no? Perdona, y me he ido de la pregunta que me estabas haciendo. No. Pero en realidad te la estoy respondiendo. ¿Cómo ¿no? es Laura en realidad el personaje? Claro, Laura es una mujer efectivamente víctima de su tiempo. Es una mujer de clase alta que ha tenido ha sido un casamiento concertado, pero ha tenido la suerte de que se ha enamorado, de que la persona con la que le han casado es fantástica para él, es su alma gemela. Son todas las circunstancias ajenas las que van convirtiéndose en obstáculos para que ella pueda ser feliz. Como que su marido viaja y ella no puede ir con él, y como que un señor se encapricha con ella y dice o mía o de nadie, y como que su marido empieza a cargarse de celos en lugar de hablar con ella, y decide que ella es mala y que seguro que le ha puesto los cuernos sin decirle ¿podemos sentarnos y hablar un momento qué ha sucedido? ¿Sabes? Que sería lo ideal, que ni en el 21 lo hacemos, ¿sabes? Que todos nos autolesionamos el alma muchas veces, ¿no? A cuenta de autosugestión, ¿no? Es Laura sumamente virtuosa y de hombre como el conde Arnaldo esposa. Pasos y tiempo perderéis. Bien veo que es loca mi esperanza y mi deseo, tan imposible como Laura bella. Tienen toda la conversación con Marta Poveda en nuestra página web y en Ser Podcast. 400 años después, generación tras generación, esas mujeres con poder e inteligencia que se defienden, como decía Marta, son también mujeres que siguen arrastrando una losa injusta, una carga que se manifiesta en forma de dolor. Soy un zorro disecado con los ojos de cristal. Os miro a todos desde mi vitrina, no os puedo tocar. Cumplo con mis tareas, robóticamente voy a comprar. Hago pilates, voy a terapia, me masturbo sin pestañear. ¿Qué nombre llevan las cosas que han dejado de ser? ¿Cómo se llama un león sin furia o un desértico vergel? Si ya no soy amadora, si ya no tengo amor que ofrecer, cámbiame el nombre, te pido, llámame por ejemplo Isabel. Una parte de mí. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 1.230 mujeres llamadas amadora, con una media de 71 años.
la mayoría en Lugo y en Jaén, aunque también hay amadoras en Córdoba y Ourense. Es uno de los montajes que más hemos disfrutado o que más nos ha conmovido durante el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, Amadora, dirigido por María Velasco y con 4 intérpretes en el escenario: Socorro Anadón, Celia Bermejo, Carmen Mayordomo y Tulsa Mireniza Onguietorri a la hora extra. Es que ricasco. ¿Cómo estás? Muy bien. Amadora es el 7º álbum de estudio que Tulsa ha sacado hace un par de semanas. Amadora no es ni un disco, ni una obra de teatro, ni un concierto, ni teatro musical. Son canciones compuestas por Miren, textos escritos por María. ¿Cómo surge este proyecto, Miren? Pues surge de la necesidad de reflexionar acerca de un dolor que yo veía con demasiada frecuencia en la consulta, en mujeres que compartían un pasado común de cuidados, de sobrecarga y de quiebra del cuerpo al final. Yo creo, no quería establecer claramente una relación de causalidad, porque eso se lo dejo a la revista Nature, pero yo sí que era inevitable hacerme esa pregunta como de hasta qué punto una queja o un malestar que no se articula en el lenguaje acaba apareciendo en el cuerpo. De niñas escuchamos los mismos sermones, vimos las mismas películas, tuvimos los mismos temores, sangramos en los mismos parques, nos curaron las mismas madres. El proyecto está dedicado a las que nos parieron, nos íbamos a parecer más a ellas a partir de los 33, se dice también en la obra, mujeres a las que admirásemos o no, estábamos obligadas a querer, nos dejaron una carga maldita disfrazada de instinto. Para empezar, ¿quiénes son o cómo son estas amadoras? Es que bueno, en este intento de reflexionar o de entender este dolor, cuando piensas en las mujeres, y hay esa frase, una cita de Virginia Woolf, que es: si somos mujeres estamos obligadas a pensar a través de nuestras madres, en esa generación que yo veía que se había consagrado completamente sin medida a los cuidados de la gente que estaba a su alrededor, obviamente están nuestras madres, ¿no? No solo nuestras madres, o sea, también hay muchas mujeres todavía de nuestra generación que a lo mejor no son el ángel del hogar porque no solo están en casa, pero sí que siguen siendo el último sostén emocional y de tareas de la casa, o sea, tienen doble jornada, ¿no? Que a lo mejor es hasta más complicado, ¿no? María encontró su propia, que esto si viene otro día María te lo contará mucho mejor que yo, pero ella me decía, yo tengo que entender, yo tengo que encontrar mi propio porqué para escribir esto, porque el tuyo es que tú has visto este dolor en las mujeres, en el ámbito médico, etcétera, pero yo tengo que encontrar mi propia motivación, ¿no? Yo no escribo a través de, porque es la escritura de María, además es muy desde su experiencia, ¿no? Es muy experiencial, entonces ella lo llevó al ámbito suyo, de su madre, ¿no? De intentar comprender a su madre y de preguntarse hasta qué punto ella había vivido por oposición, ¿no? a ese legado que, bueno, pues su madre, nuestras madres, las madres de un montón nos han dado en herencia, que es un poco, pues el rol femenino está asociado a, por supuesto, la maternidad y por supuesto a cuidar de una manera pseudo santa, ¿no? Pseudo mártir y pseudo santa. No heredé la belleza, no heredé la bondad, no heredé tu talento especial para hacer a la gente callar. Solo conseguí transmitir esta herida antigua, como me la transmitiste tú. En la canción que estamos escuchando, Tacones Lejanos, recoges precisamente esas herencias que se trasladan de generación en generación. ¿Son estas heridas irrenunciables? ¿Somos al final también el resultado de una domesticación? Sí, o sea, las herencias están ahí. Y en la vida de cada cual y en las preguntas que se da cada cual está la posibilidad de identificarlas, porque podemos vivir sin cuestionarlas o sin verlas, ¿no? Sin arrojar luz a las herencias. Pero una vez que inicias un viaje introspectivo, digamos, a través de la terapia o a través de las propias preguntas, no necesariamente tiene que ser a través de la terapia, te vas a encontrar con esas cuestiones, ¿no? ¿Qué parte ha sido estrictamente mía? ¿Qué parte es un deseo heredado? ¿Y qué parte es ese cumplir expectativas de otros, ¿no?
Entonces, en este caso utilizamos un poco el dolor, como la aparición del dolor, para disparar estas preguntas, ¿no? Del personaje de Amadora. Es otra de las herencias, ¿no? También el de las expectativas de los padres o de las madres, ¿no? Solamente quería que te sintieras orgullosa de mí. ¿Qué pasa cuando llega un momento de tu vida, a los 33 o a los 43, donde te das cuenta que no cumples con las expectativas que tenían tus padres o tu madre en particular, en este caso, de ti? Somos un poco también esclavos de esas expectativas, de intentar cumplir con lo que nuestros padres esperaban de nosotros. Bueno, yo creo que, no sé si esclavos, pero desde luego nos condicionan muchísimo, ¿no? Y lo que tú has dicho, llegas a los 33 o a los 40 y pico y te das cuenta que no has cumplido las expectativas, o a lo mejor es peor darte cuenta que las has cumplido demasiado. Que eso es quizá más embrollado, ¿no? Porque, bueno, todavía tienes tiempo, pero hay veces que ya tienes menos tiempo, que no has desarrollado potencias tuyas muy personales por cumplir las expectativas de otros, ¿no? No diría que somos esclavos, pero desde luego están ahí. Y yo, bueno, personalmente, claro, tengo 44 años y a veces tengo pues una voz internalizada de mi madre, ¿no? Que pienso esto como que me censura, me corrige, me matiza, ¿no? Entonces es injusto también para ella, porque pienso que a lo mejor me va a censurar y no le he dado ni la oportunidad de pronunciarse, ¿no? O sea que también hay esa especie de malentendido muy típico familiar de pensar, esto a mi madre no le va a gustar, entonces no se lo enseño, y a lo mejor, bueno, pues está bien que se entable la conversación y que les demos la oportunidad de ser, no sé, de ser modernas y decir, por supuesto, te apoyo, ¿no? Pero tu madre se siente orgullosa de ti. Sí, ahora sí. Te lo ha dicho, está bien. Bueno, no me lo ha dicho porque en mi casa no se dicen esas cosas, ¿no? Pero yo lo siento. Bueno, me parece muy importante esto porque mi madre ha estado mucho tiempo sin escuchar, por ejemplo, mi música, ¿no? Pero desde hace unos discos sí que le pillo escuchándolo, ¿no? Y le gusta seguirlo y ahora sí que como que ha aceptado por fin una cosa que le costaba entender, ¿no? Le costaba ver más allá de un divertimento, una cosa que me podía desviar de la psiquiatría, que le parece, por supuesto, una profesión mucho más seria. Claro, y con más salidas, ¿no? A lo mejor que la música. Pero si nadie te lo ha pedido, nadie Amadora te lo va a agradecer. Las amadoras se entregan toda la vida a los cuidados, lo has dicho, sin que nadie además se lo vaya a agradecer, como adviertes en Santa Mártir, ya has mencionado ese tema. No sé si estamos empezando a reconocer, aunque sea tímidamente, toda esa carga que han soportado las mujeres a lo largo de la historia, si estamos empezando a romper un poco con esos clichés, el tachar a las mujeres o de santas o de mártires, ¿no? Sí, estamos empezando, pero queda todavía mucho. Entonces me da un poco de miedo que el péndulo de la reacción haya empezado tan pronto, porque todavía queda tanto que me da un poco de miedo que se acallen o que se acallen estas, ¿cómo te diría?, estos nuevos descubrimientos, ¿no?, que estamos haciendo entre todos por resultar pesadas o por resultar cansino el discurso, pero todavía queda mucho y todavía hay mucha gente que cree que es feminista diciendo que las mujeres son muy buenas y muy santas, ¿no? Entonces ese es el problema todavía y que bueno, que muchas mujeres todavía propiamente tienen que deshacerse de esa, esto es lo más difícil de todo, deshacerse de ese manto identitario que tiene que ver con la bondad, la santidad y la entrega a los demás, porque si yo me he gestado una identidad tan fuerte siendo esta especie de santa en la tierra, ¿qué soy después? Si no soy esto, ¿qué soy después? ¿No? Eso es lo más complicado de deshacer. Pero desde luego socialmente quizá todavía queda consolidar al menos una cosa que se ha empezado a decir tímidamente. No quiero una placa con mi nombre, no quiero el aplauso de la multitud, no quiero que me conozcan por la calle, solo quiero que me veas tú. Tulsa no quiere hacer historia, pero forma parte ya de nuestra historia. Tienen toda la entrevista sobre Amadora en nuestra página web y en Ser Podcast. Tampoco ha querido hacer historia nuestro siguiente invitado, se llama Ricardo Lezón, es el líder de McEnroe, un grupo de música indie que después de 20 años largos escribiendo canciones y poemas de amor, recorriendo la tierra, acaba de debutar en la literatura con una autobiografía y en ella menciona mucho a Tulsa. Hace ya tanto tiempo. Bueno, empezó siendo mi jefe en una hamburguesería que abrió en Guecho. Chimeleta, que fue una época muy feliz y yo era una camarera muy mala, con muy poca paciencia.
en esos espacios que compartimos, cuando no había gente, ¿no? Pues que compartíamos música, esta cosa que por diferentes circunstancias de la vida compartes espacio, tiempo con alguien y también hemos compartido muchas veces esta visión de la música, ¿no? Un poco, una visión en pequeño quizá, una visión como un poco de trotamundos casi, ¿no? De hacer las canciones y tocarlas delante de quien sea, ¿no? O sea, en cualquier circunstancia. No sé Puedes verme sonreír, pensar que soy feliz y estarás equivocada. Tulsa dejó la psiquiatría por la música, pero Lezón, a pesar del éxito de McEnroe, no ha querido dedicarse profesionalmente a ella. La música siempre me ha ayudado a vivir, pero nunca he vivido de ella. Escribe. Todos teníamos nuestras vidas aparte y esto era y sigue siendo una especie de casa, ¿no? En la que íbamos para hacer algo que nos gusta mucho y a lo que respetamos mucho y a lo que nos gusta mucho cuidar. Y no necesitábamos más, ¿no? Nunca estuvo sobre la mesa eso, ¿no? Y luego sí es verdad que yo íntimamente, pues si lo cuento en el libro, pues para mí hay un salto ahí que me asusta, ¿no? Que me da miedo perder algo en ese salto, aunque estoy seguro de que también puedes ganar cosas. Prefiero quedarme en un te quiero que en un te necesito, ¿no? El libro se titula Lento y salvaje, editado por Plaza y Janés, un homenaje a la música y a las ganas de vivir, una conversación entre quién soy, quién quiero ser y quién consigo ser. Lento por ese ritmo lento que tiene McEnroe y que solo una discográfica como Subterfuge supo respetar. Ellos han respetado mucho nuestros tiempos y nosotros pues hemos estado a gusto y esa es mi experiencia en realidad con la industria discográfica. Salvaje por todas esas noches salvajes entre neones y bruma. Lento y salvaje porque este libro, Ricardo, ¿de dónde nace el impulso de escribirlo? Cumplíamos 20 años, me da mucho vértigo decir eso, pero es realidad. Y bueno, aparece la posibilidad de publicar algo y como suelo decir a veces, pues cuando te pones a escribir sobre tu propia vida, pues al principio lo hice creyendo que era un caballo que iba a llevarlo yo al trote o al galope como yo quisiera, pero una vez que te montas pues te das cuenta de que el que te lleva es él, ¿no? Y entonces ha salido Lento y salvaje y que no sé si definirlo como una biografía, una autobiografía, un cúmulo de momentos desordenados que al final consiguen que todo tenga un cierto orden. Absolutamente desordenados en el tiempo, sí. De hecho, Ricardo advierte desde la primera página que es incapaz de seguir un hilo temporal, de escribir la historia de una manera ordenada. Si mi memoria es una tormenta de dolor. Dices que escribir un libro conlleva una disciplina, un método y una labor de investigación. ¿Cómo ha sido ese proceso de escarbar en la memoria, sincerarse con uno mismo, volcarlo en un libro? ¿Es más difícil que sacar un disco? Es una experiencia mucho más compleja, o me ha resultado mucho más compleja y precisamente por eso que dices, ¿no? Porque ni el orden, ni la disciplina, ni la labor de investigación pues son lo mío, ¿no? Yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso de haberlo escrito porque hubo muchos momentos en los que pensé que no iba a ser capaz y ahora sobre todo lo que tengo es eso, pues un orgullo propio, ¿sabes? De decir, bueno, lo he conseguido y creo que me refleja cómo ha sido el caminar del grupo y cómo ha sido y qué relación tenía con el caminar mío. Siempre me he considerado un hombre frágil y esa fragilidad, causa o consecuencia de una inseguridad imperial, ha estado muy presente en todo lo que he hecho. Lo invadía todo, la ansiedad y el miedo, escribes. Cierro la puerta de las pesadillas. La ansiedad aparece desde las primeras páginas y hasta el final. Dices que tuviste tu primer ataque de ansiedad a los 17 años y que hasta el año 97 no empezaron a desaparecer. ¿Has aprendido a controlar la ansiedad? ¿Cómo ha marcado tu escritura? Bueno, yo diferencio mucho entre dos etapas, ¿no? Que es la primera en la que no sabes qué es lo que te pasa, qué es lo que me sucedió a mí. Esa parte es la peor para mí. Ahí sí que te condiciona todo porque no sabes qué es lo que te está sucediendo y el miedo a lo desconocido pues es un miedo muy, muy grande. Después ya cuando entro en terapia, cuando me dicen que lo que tengo es ansiedad y qué es eso, pues
gran parte de ese miedo se convierte en otra cosa. Y bueno, pues en aquel momento la verdad es que yo, como me di cuenta de que el saberlo y hablar de ello me ayudaba, pues lo viví con bastante naturalidad. Yo no ni lo escondí ni me parecía algo extraño, ¿no? Ir a que me ayudasen, y además es que sentí que me ayudó mucho y que me sigue ayudando. Con Ricardo hemos hablado también de cómo le ha marcado la relación con su padre, cómo le ha cambiado a él la paternidad, de tabaco, de porros, de alcohol, de otras drogas, y de su relación con la ansiedad de la industria musical hoy entregada a los macroconciertos y festivales, o de cantar en castellano en Euskadi. Tienen la entrevista completa en Ser Podcast. La hora extra. Vorrei che fosse amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Y terminamos con uno de los estrenos teatrales más esperados de 2023 y uno de los últimos de este año, Los gestos, de Pablo Messier. La temporada pasada nos devolvió la fe en el teatro con La voluntad de creer, premio Max. Este año el argentino sigue profundizando en qué es o cómo debería ser el teatro. Se ríe del teatro comprometido, de la ideología, eleva la escena por encima de la trama, señala esos gestos que repetimos sin ser conscientes ni de que son impostados. Messier escribió la obra durante una estancia en Roma y la ciudad está muy presente. También el mundo del escritor y cineasta Pasolini y el de la diva y cantante Mina. Raquel García. Esto es inmenso. Es grande, sí. Hola. ¿Qué haces acá? ¿Quién es? Después te explico. Están los gestos propios y los ajenos, los gestos que se escapan, los que nos esconden, los que marcan un camino, los gestos comunes, gestos profundos, gestos obscenos. ¿Pero qué son los gestos? Dice el autor que aquello que queda fuera del texto, lo que no se puede contar con palabras. Una acción está organizada en pos de un fin, ¿no? Por ejemplo, muevo esto para coger la botella. Y el gesto, en cambio, está ahí y es pura medialidad. Es una cosa que está apareciendo y sucede todo el tiempo y no sirve para nada, ¿no? Entonces dice que pensar en el gesto es salir de la lógica de fines y medios, ¿no? Y pensé, bueno, esto es muy teatral, ¿no? A mí me gusta que el teatro sea pura medialidad también, ¿no? No usar el teatro como herramienta para otra cosa. Los gestos es la nueva obra de Pablo Messier, una historia que parte de una herencia. Topacia, una de las 6 personajes de la obra, ha heredado una sala y quiere volver a actuar, pero ella sabe que es más fácil llenar un bar que un teatro. Y aquí es donde empieza todo. La cantante italiana Mina, la ciudad de Roma y el cine de Pasolini son constantes en la obra. Pasolini era una figura tan poderosa en el sentido de no transar nunca y de sostener aquello en lo que él creía de un modo tan radical y sin concesiones, que nada, lees esos textos y sus declaraciones y decís, bueno, también se puede ser así, ¿no? También se puede estar así en el mundo, ¿no? Sosteniendo lo que uno quiere y yendo hasta el final, ¿no? con lo que uno quiere. Tierra, ¿dónde está? Espacio, tiempo y ritmo se conjugan en esta obra que se plantea como una forma de presentarse ante el mundo, que los actores definen llena de misterio, que interpela al espectador, que parece que encaja como un puzzle pero que en realidad no lo hace del todo, y donde la música cobra una especial relevancia. Empezó a aparecer la música dentro de la composición y de la función, y a la hora de dirigir ya todas las notas tienen que ver con ritmos, con intensidades, porque me parece que hay algo en la música y en la danza que el teatro necesita y que yo envidio, tanto de los intérpretes como de las creaciones. Por eso en la obra está el pianista joven y la bailarina vieja, ¿no? Como en los dos extremos más cercanos al misterio del nacimiento y de la muerte, esos personajes que saben acerca de esa otra cosa misteriosa que el teatro anhela, ¿no? Habla Messier de la obra como un espacio sonoro de repeticiones, como las capas tectónicas que se superponen, que cobra sentido en su conjunto, que experimenta como un gran laboratorio del mundo y que en cada representación intenta entender algo más acerca del sentido de la vida. Che neppure una balena può resistere sott'acqua stando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo. Nos vamos. María Jesús Rodríguez ha estado brava en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Come sono brava, sono tanto brava, faccio così tutto con la voce, sembra un usignolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che son brava, sì. Ma che dirlo siate. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana.
Cadena SER. La radio.